Muy buenos días, señora Consuelo Valdés, ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, autoridades universitarias, profesores, alumnos y amigos. Como decana de la Facultad de Comunicaciones les doy la bienvenida a este encuentro muy especial para nosotros, que nos llena de orgullo. El lanzamiento del libro Marta Brunet, Crónicas, Columnas y Entrevistas, obra compilada y editada por Karin Galvez, directora de la carrera de Periodismo de la Universidad del Desarrollo, y que fue publicada este mes bajo el sello La Pollera Ediciones. El volumen reúne una selección de 41 piezas periodísticas de la escritora Premio Nacional de Literatura en 1961, publicadas entre 1921 y 1958 en los diarios La Discusión de Chillán, El Sur de Concepción, La Hora y la revista Familia y Repertorio Americano. El valor del libro es que por primera vez se reúne la obra periodística de la autora, cuya faceta como reportera y directora se encontraba bastante invisibilizada. En las piezas periodísticas se observa el interés de Marta Brunet por difundir su impronta política, social y cultural, relacionada con los derechos de la mujer, la infancia y el desarrollo de políticas culturales, sin dejar de lado una faceta más cotidiana en las columnas que firmaba bajo el seudónimo de Isabel de Santillana, una costumbre de las mujeres que publicaban en la prensa en los años 20. Entre las piezas periodísticas destacan, por ejemplo, La mujer que trabaja, Americanismo también es obra femenina, Por nuestros artistas, María Motbel regresa y Charlando con Claudio Arrau. Este proyecto fue financiado gracias al Fondo del Libro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La obra será presentada primero por Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Claudia Darrigrandi, doctora en literatura y académica de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Pilar Segovia, editora de la revista Ya de El Mercurio y profesora de nuestra carrera de periodismo. Por mi parte solo me queda reiterar el orgullo que nosotros sentimos por el trabajo realizado por Karin y también por un grupo de alumnos que ya son exalumnos que colaboraron en el trabajo de rescate de estas obras. Así que les dejo la palabra y invito a la señora ministra Consuelo Valdés para que inicie su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo a Carolina Mardone, a Oscar McKinney, a Karin Galvez, a Pilar Segovia, en contactos más o menos parecidos, a Claudia Darrigrandi, directora de literatura, a la comunidad académica que está presente, pero desde luego alumnas y alumnos. Y quiero decirles en primer lugar, cuando lo veo caminando por estos pasillos maravillosos, con estos liquidámbar otoñales, ¿no es cierto?, que ya están anaranjándose, las ganas que me dan de volver a la universidad. Y la pena, ¿no?, ya haberme ido de las aulas algún tiempo. Así que los quiero felicitar, tienen por delante, por este momento están viviendo un momento de su vida maravilloso, así que aprovechenlo, disfrútenlo, porque después las cosas cambian. Están llenos de estímulos y un ambiente maravilloso. Más veo, disculpe que me salga el libreto, no me ocurre hacerlo. También cómo se está ampliando la universidad, da gusto ver, ¿no? Así que felicito a la autoridad, a la universidad. Acabo de saludar también a vuestro rector, también que es una persona muy entusiasmada con lo que están haciendo. Bueno, pero hoy estamos aquí para celebrar una buena noticia para nuestro patrimonio cultural como mujeres, como chilenas y como creadores, pero también para los chilenos. Porque Marta Brunet, Crónicas, Columnas y Entrevistas, es un contundente acervo de la identidad femenina nacional que se rescata del olvido. Un tesoro que se revela ante la invisibilización que históricamente ha afectado el aporte que han realizado mujeres al desarrollo cultural de nuestro país, y al mismo tiempo una edición que viene a mostrarnos parte del potente trabajo que nos legó esta autora, pero que no es el más conocido por la gran mayoría. Recién hablábamos justamente que faltan en los currículos escolares antología o referencias bibliográficas a la obra de Marta Brunet. Yo creo que en ese sentido el aporte que estás haciendo va a contribuir a llenar ese vacío.
Ha sido precisamente esta injusta realidad la que como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio nos ha llevado a dedicar este trabajo de este año 2019 a relevar el valioso aporte de las mujeres creadoras que han contribuido a lo que hoy somos, a la sociedad que ya se cansó de concebir derechos diferenciados acordes al género. Gracias a la iniciativa de la directora Karin Galvez, esta obra quedará resguardada y a disposición de las nuevas generaciones. Quisiera invitar especialmente a los alumnos y alumnas de esta universidad, futuros profesionales, a sumergirse en este trozo de nuestra historia, porque sus páginas dan cuenta de los vaivenes de nuestra sociedad, de sus valores y, en definitiva, de nuestra identidad como nación. Es caminar por ese Chile en los años 20 y 30, época en que Marta Brunet plasma en detalle con su pluma fina y punzante, como si fuera una sombra atada a su mano. Leer estas páginas también es entender el largo camino que hemos recorrido para convertirnos en lo que somos hoy. Porque solo si entendemos de dónde venimos es posible proyectarnos hacia el futuro con el que soñamos. Sus entrevistas permiten escuchar de primera fuente importantes protagonistas del mundo cultural de la época. Es conversar con Joaquín Eduard Bello, en su casa austera con los muebles de caoba, para terminar en diálogo nada más y nada menos que bajo su balón. Es acercarse a Australia Tonel, a quien Marta Brunet escribe como comillas, la muchacha de nombre extraño y silueta monástica, cierro comillas, y que para entonces era aplaudida en renombrados conciertos en la academia. Sus páginas recogen la rica y abundante vida cultural de aquel Chile antiguo, un mundo fuertemente influenciado y encandilado por la cultura europea. Estos relatos se empapan de la fuerza que distinguía a la autora, una mujer muy valiente que se atrevió a plantear a través de sus columnas lo que podría ser combustible para la incipiente lucha por los derechos de la mujer. Porque para ella los paradigmas de la época no fueron obstáculos para cuestionar lo que consideraba una injusticia. Así, en una maravillosa columna bajo el título Ellos y Nosotras, defendía el derecho de la mujer a trabajar fuera de la casa, algo inconcebible. En sus columnas también veló por la potestad de aquella mujer sumergida en las labores del hogar y que simplemente buscaba un poco de soledad, pidiendo respeto por su espacio íntimo. Bastó que un diputado Olavarría osara proponer que las mujeres fueran suprimidas de las oficinas públicas y reemplazadas por hombres cesantes para que Brunet desenfundara su pluma. Y ante semejante iniciativa propuso sin titubear, comillas, que obtenga el cargo quien tiene mayores méritos, cierre de comillas. Recorrer las páginas de este libro es constatar que hemos logrado muchas conquistas sociales gracias a tantas mujeres que, como Marta Brunet, trazaron el camino que hoy nos motiva a seguir. Como Ministerio de las Culturas, tenemos una profunda admiración y respeto por lo que significa para Chile esta mujer creadora. De hecho, uno de nuestros principales reconocimientos a las letras lleva su nombre, el Premio Marta Brunet, que va dirigido a niños, a niñas y adolescentes como una forma de homenajear y visibilizar su enorme legado. Para mí es una gran satisfacción personal, pero también una inmensa responsabilidad liderar un ministerio que está comprometido en contribuir al movimiento cultural que está cambiando el mundo. Nos hemos propuesto aportar para modificar la forma en que las mujeres y hombres del futuro se vean a sí mismos y construyan el Chile por el que todos trabajamos. Queremos aportar a que las nuevas generaciones crezcan con referentes igualitarios. Apostamos para que nuestro país sea capaz de empezar a reconocer cómo se merece a sus mujeres creadoras para que las generaciones venideras se sientan con la libertad de creer y de crear. Solo así lograremos avanzar en la idea de que la equidad de género sea considerada un valor cultural clave. Eso es lo que tenemos que cambiar, es un ecosistema cultural. Antes de terminar, quisiera felicitar a Karin Galvez por su trabajo de rescatar, preservar y difundir este valioso material. Queridas alumnas y alumnos, espero que la fuerza y valentía de esta escritora les sirva de inspiración a la hora de trabajar y contribuir por un Chile donde cada vez más las oportunidades y derechos no se circunscriban a un tema de género. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, ministra.
Quisiéramos ahora escuchar las palabras de Claudia Darrigrandi, académica de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Ahí. Bueno, primero, muchas gracias Karin por invitarme a comentar y a presentar tu libro, que es una maravilla. Y bueno, gracias a todos los que están aquí presentes. Yo hablo más de la historia y la literatura, y bien voy a hacer muchas referencias al periodismo, así que las periodistas me perdonan si digo una barbaridad, pero es solamente con un genuino espíritu de curiosidad y de aprender, ¿no? Bueno, la aparición de este libro se inscribe en una coyuntura muy relevante para las mujeres en su relación con el espacio público, ¿no? El movimiento feminista, del cual estamos viviendo, presenciando en los últimos años, y también una serie de publicaciones que rescatan la labor de las mujeres como periodistas, recientemente se acaba de publicar también un libro de Amanda Labarca, ¿no es cierto?, nos hablan de un momento importante, de una revisión del canon, ya sea literario, periodístico o cultural, ¿no? Este libro, como el que hoy nos convoca, ¿no?, editado por la profesora e investigadora Karin Galvez, también nos señala la importancia de seguir haciendo trabajo de archivo, de seguir buscando, de seguir revisando revistas y periódicos viejos, porque lo más probable es que nos encontraremos con sorpresas agradables. Hoy miramos el archivo con otras preguntas, con preguntas diferentes hace 20 años atrás o 40 años atrás. Hoy usamos otros lentes, encontramos nuevos actores, nuevas periodistas, nuevas autoras. El libro, organizado en 3 secciones, crónicas, columnas y entrevistas, como lo señala Karin Galvez en la introducción, sitúa a Brunet como precursora del periodismo literario. Cito: observaba y escribía escenas con máximo detalle. Según la necesidad de la historia, se convertía en una narradora que se situaba dentro o fuera de esta. Fin de la cita. Concuerdo con estas afirmaciones en cuanto a su relación con el periodismo literario. Al mismo tiempo, me parece que nos permite problematizar, interrogar esas escrituras de prensa en un periodo en que los géneros periodísticos no estaban tan definidos, o menos definidos que ahora. Ya dijo Julio Ramos, un crítico que ha estudiado la crónica modernista hace 30 años atrás, que durante el modernismo la crónica permitió la distinción del discurso periodístico del literario. No obstante, eso no acaba la discusión. A partir de este libro surgen nuevas preguntas, ¿no? ¿De qué manera percibimos los rasgos periodísticos en estas escrituras de Brunet? ¿Qué era el periodismo en la década de los 20 y los 30? ¿De cuántas formas distintas se hace presente la literatura en estos escritos? ¿Cómo se leían? ¿Cómo se recibían sus textos en la época? ¿Qué tan válido o qué tan rico, ¿no?, es que apliquemos los criterios del periodismo o la literatura de hoy para entender ese trabajo pretérito? ¿Son las crónicas, como lo eran para los modernistas, según Susana Rotker, un laboratorio para la escritura? Sin embargo, estos textos no son solo crónicas, también son columnas y entrevistas. Nuestro espíritu científico nos empuja a clasificar, catalogar, ordenar. Quizás la columna deja más rienda suelta a la opinión que la crónica. Quizás la crónica debe estar más anclada a un acontecimiento o un evento presente del cronista. Estoy de acuerdo también con la editora cuando señala que, cito, quizás porque la actualidad, hasta la actualidad, el asunto de la categorización de formatos periodísticos enciende controversia debido a la inexistencia de fronteras precisas entre, por ejemplo, crónica y columna personal. Un lector podrá considerar que una pieza periodística de este volumen podría pertenecer a una u otra categoría, o bien simplemente habitar en una equivocada. Fin de la cita. Esa imprecisión, sin embargo, es una oportunidad. No nos conformamos con simplemente afirmar que un texto es una crónica o una columna. La imprecisión nos permite pensar en esos escritos quizás de una forma más libre, y de este modo dar paso a la creatividad interpretativa y situarlos de forma crítica como antecedentes de géneros periodísticos, hoy, según entiendo, un poco más claros, pero parece que no tanto. Sin embargo, la imprecisión también nos permite analizarlos y leerlos como textos independientes de marcos rigurosos, ¿no?, que tienen su propia vida y que pertenecen a otras tramas. ¿En qué secciones eran publicados? ¿Con cuáles otras secciones dialogaban? ¿Qué otros colaboradores de la prensa resuenan en esa escritura? Brunet menciona muchísimos personajes, ¿no? ¿Con qué eventos, situaciones o hechos nos conectan? Me parece relevante pensar esas escrituras como artefactos culturales
en los que se conjuga un género discursivo híbrido, un objeto o varios objetos de los cuales se hace cargo la escritura, y una práctica, un modo de hacer no necesariamente formal ni sistemático. Brunet no es una cronista urbana que pasea literalmente por la ciudad, sin embargo está imbuida en el ambiente cultural y también en el político. Ambos parecieron marcar la pauta en su circuito y nutrir su escritura. Visitas al municipal, la condición de las nuevas mujeres modernas, el cuidado de los niños, hitos en la historia de las mujeres, reuniones con escritores e intelectuales. Como lo destaca Karin Galvez, cito, una de las mayores virtudes periodísticas es su capacidad de llegar a públicos diversos. Fin de la cita. También me inclino a pensar en estas escrituras como manifestaciones de la cultura letrada e impresa que se resisten a la especialización, fenómeno que cobra fuerza a partir de la tercera década del siglo pasado. Las columnas o crónicas, e incluso las entrevistas que aquí se incluyen, son además de imprecisos formatos flexibles. Son un registro del tiempo presente que se expresa en diversos niveles. En ese sentido, me parece que son espacios escriturales apetecibles, sobre todo antes de los 50, para quienes no son especialistas en ningún tópico en particular. Y aquí cito a Brunet, en Cuerpo de Isabel de Santillana, ¿no? Ella dice, vivimos en una época de especializaciones y cada cual en su oficio trata de conseguir la pericia máxima. Probablemente la pericia máxima de Brunet en este caso es la de periodista, ¿no? Pero aborda tal cantidad diversa de temas que uno se pregunta, bueno, tiene un conocimiento muy profundo, ¿no? De tantos temas que también descoloca. Tanto las columnas como las crónicas abren una oportunidad para que en pocas palabras y con un yo, que en este conjunto de textos es bastante visible y fuerte, exprese una impresión, una opinión, capture un momento, una situación, o incluso nos regala un relato cercano a un cuento. Pienso en la crónica que abre este libro, Taller tarde en el puerto. Los escritos de Brunet, sean las crónicas, las columnas o las entrevistas, abordan temas muy variados, ¿no? Como el cine, encuentros sociales, personajes del mundo de la cultura y el espectáculo, asuntos de crianza, ¿no? Pero atención aparte merecen sus columnas firmadas bajo el nombre de Isabel de Santillana, una mezcla de señora en la acepción un poco antigua que pueda tener esa etiqueta y una mujer moderna. No es claro si el Santillana es nombre de soltera o de casada. Al parecer de clase media, que escribe las mujeres modernas, de los roles de géneros y de las relaciones entre hombres y mujeres. No puedo dejar de mencionar su columna El derecho a la soledad, que inevitablemente nos recuerda el libro Un cuarto propio de Virginia Woolf. Cito, ni dentro ni fuera del hogar le era antes permitido el aislamiento a la mujer, y ahora, en cambio, ha conquistado ese derecho, y lee, escribe, estudia, medita, holgazanea. Está sola, deliciosamente sola. Y culmina esa crónica diciendo, derecho a la soledad, conquista mayor de la mujer moderna. En ese contexto, sus escritos dan cuenta de una aguda mirada crítica, muy fina, y en los que se reflexiona sobre la condición de las mujeres desde variados puntos de vista. No es que siempre se abandere por las mujeres porque sí, ¿no? Critica a las muchachas ociosas que no aprovechan el tiempo para hacer nada productivo ni para ellas ni para otros. O mujeres que sin necesitarlo trabajan solo para costear un capricho, dejando sin trabajo a una persona que lo necesita. O esa crítica también se la hace a los varones, ¿no? Isabel de Santillana también desmitifica ciertas creencias sobre los roles de géneros y los imperativos de la moda, pero al mismo tiempo da cuenta de las consecuencias de la entrada de las mujeres en el mundo profesional. La cortesía de los varones está en desaparición. Isabel de Santillana además es un poco nacionalista, ¿no? Defiende la producción nacional, hablándonos también de un periodo, ¿no? De esa época muy importante, ¿no? En que va ascendiendo, ¿cierto?, la industria nacional. Y luego estaremos en el periodo del desarrollismo, ¿no? Las entrevistas, por su parte, la mayoría de finales de la década del 20 no están sometidas a un proceso de estandarización. No son entrevistas que responden a un ímpetu, desde mi punto de vista, profesionalizante, como lo podrían ser las entrevistas de Georgina Durán, publicadas 10 años después en La Nación. En ese sentido, las entrevistas ofrecen, a diferencia de las columnas y las crónicas, una manera más dinámica y explícita en que la periodista se autofigura el texto. Aparece una Brunet gozadora que disfruta su trabajo. Destaca también la recreación del ambiente, de los espacios, y en ese sentido es inevitable pensar en las características del nuevo periodismo que muchos años después Tom Wolfe plasmó en la introducción de su famosa antología.
Asimismo, en varias ocasiones, no solo ella y la persona entrevistada, ¿no?, los que están presentes en esos textos, sino que la entrevista es una forma de replicar un encuentro grupal en las que se asoman María Bombel y Sara Uber. Karen Galvez destaca el carácter dialógico de sus textos. Dice que Brunet era conversadora. ¿Ya? Este concepto de lo dialógico, la conversación para pensar sus colaboraciones en prensa también me parece interesante. Si lo pensamos dentro de una genealogía, dentro de la genealogía de la crónica periodística literaria latinoamericana, se puede plantear que Brunet se inscribe en esta idea de que la crónica o la columna es una continuación o una prolongación de la conversación del salón decimonónico, modernizado obviamente. Visto de otro modo, y aquí sigo lo propuesto por María Josefina Barajas, la crónica, cito, la crónica por lo menos parece dar cuenta de una comunicación en la cual se alternan o podrían alternarse los turnos para hablar dos o más participantes acerca de un asunto compartido, común. Fin de la cita. En ese sentido, no solo destacan las entrevistas o las apelaciones que hace a sus lectores y lectoras, intentando construir comunidad a través de la prensa, sino que también pienso en cómo sus escritos sobre Josephine Baker, que ella llama Josefina, o las maestras rurales, o las mujeres que trabajan, dialogan con los escritos de Gabriela Mistral, de Alfonsina Stormy, o con las crónicas de Alejo Carpentier sobre Josephine Baker. Mientras Brunet demuestra, ¿no es cierto?, poca aceptación de quien hiciera famoso el baile de la banana, y replica el gesto de César Vallejo al ofrecer una perspectiva animalizada, ¿no?, de Josephine Baker, Carpentier, por su parte, entra a su vida íntima y reafirma sus vínculos con la cultura popular al revelarnos la biblioteca de Josephine Baker. Con este comentario, entonces, doy paso a otra arista que me interesa destacar de estos escritos, su valor documental. ¿No? Siempre la prensa ha sido un objeto de estudio valioso, sobre todo para historiadores que en sus páginas esperan encontrar versiones de un hecho, un dato preciso, etc., para luego armar un puzzle y contar una historia, o muchas historias. No obstante, con la crónica y con la columna de opinión suele haber más recelo, hay más sospecha, por ese yo que se hace explícito en la escritura, como si la subjetividad de ese yo le quitara el estatuto de documento. Como sea, mientras Isabel de Santillana es una señora que opina, ¿no?, de la moda, el trabajo y la cortesía, bajo la firma de Brunet se recuerda la ley Amunátegui de 1877 y la creación y historia del movimiento pro emancipación de la mujer. En cuanto a esta última columna, Brunet señala, cito, ya no es la institución que agrupaba un puñado de mujeres en torno a Elena Cafarena y Marta Vergara, ahora hay miles de socias. Fin de la cita. Como última idea, quisiera destacar que hayan elegido poner sus lentes en el diseño de la portada. Los lentes que remiten a sus problemas severos de visión también nos transportan a todo el imaginario que tenemos sobre el uso de la vista, uno de los sentidos que la cultura occidental ha puesto en primera línea. La importancia de la visión para ser cronista, yo he visto, dice Bernardina del Castillo, para ser periodista, para ser testigo, para dar fe de un hecho. Asimismo, los lentes nos remiten a todo un imaginario intelectual, estrechamente vinculado a la República de las Letras. Los lentes también son importantes en la columna humorística de Isabel Allende en la revista Paula, a través de los impertinentes, ¿no? La diagramación destacan los lentes. Esta columna, ¿no?, que ella publicó a finales de los 60 y a inicios de los 70, que con mucha ironía y humor, al igual que Isabel de Santillana, reflexionaba los cambios en los roles de géneros que se estaban produciendo con un nuevo movimiento feminista y el hipismo. Los lentes son una herramienta para ver mejor, son también símbolo de una perspectiva y de un estatus. Optar por los lentes en la portada refuerza lo que estos textos periodísticos dicen de Brunet como un agente político y cultural, como una crítica cultural, que observó, que intervino en su ambiente social y cultural y que con sus impertinencias, como se refiere al interrogatorio que ella somete a la escrita López Piris, se instaló como una figura central en la configuración del campo cultural chileno del siglo XX. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por tu concretísimo detalle y presentación. De verdad, muchas gracias. Ahora los quiero dejar con Pilar Segovia. Pilar es editora de Revista Ya de Mercurio y profesora de periodismo de la Cátedra de Taller de esta entrevista.
sabía que iba a pasar. Hola a todos, estoy muy agradecida de estar aquí, que también en mi casa veo caras de mis alumnos, amigas, colegas, la Carola, la pollera que acabo de hacer amigo ahora, amigo, y también compartir esta mesa con la ministra, que ya la compartimos a comienzo de marzo con lanzando el libro de la revista Ya. Y también conocer a Claudia, que es una erudita, como pueden ver. Yo soy simplemente una periodista que les voy a contar un poco de qué me pasa a mí con Marta Brunet. Marta Brunet, aparte de la noche sobre su pecho rojo, conocía poco más. Sabía que había sido directora, habíamos publicado un par de historias sobre ella cuando escribía bajo un seudónimo La Lolita, cosas de cocina. Yo no soy muy aficionada a la cocina, así que poco reparé en eso. Pero ahora con este texto descubrí algo de Brunet que quiero compartir. Primero que todo, quiero decir que a través de esta prolija edición que recopila el trabajo periodístico de Marta Brunet, tal como han destacado la ministra Valdés y Claudia Darrigrandi, Karen Galvis logra retratar a la Marta periodista que creció en paralelo a la Marta escritora. Para la autora de esta edición, su prolífica producción literaria, ya lo dijimos, eclipsó todos sus escritos de no ficción, que por mucho tiempo quedaron ocultos en bibliotecas y archivos de diarios y revistas, tanto sureños como capitalinos. Pero Karen Galvis contó en Revista Ya que se pasó un año dentro de la Biblioteca Nacional rescatando toda la obra periodística de esta escritora chileneja. Así emergió la figura para mí de una mujer potente, decidida, llena de convicciones y opinión propia, un bien escaso en el Chile de comienzo del siglo XX. Una mujer, ya lo dijeron, miope, que durante 20 años vivió casi a ciegas, a tientas, pero que abusando todos sus sentidos pudo revelar a la sociedad chilena mejor que el más avesado observador, porque esa ceguera que cubrió con un velo los ojos de Brunet le permitió prodigiosamente observar el mundo a través de las palabras. En la edición de Karen Galvis, también periodista y directora de esta escuela, nos presenta hoy esa agudeza, ese oído fino dispuesto a escuchar el ritmo oculto que movía a la sociedad chilena del siglo pasado y que le permitió a Marta Brunet una escritura periodística llena de matices y sutilezas. Al leerla, queda claro que su arma maestra es la descripción como un recurso literario entregado a préstamo al periodismo para crear atmósferas y relatos envolventes. Ya sabemos que Marta Brunet nació en Chillán, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Ambrosio, era agricultor y su madre, María Presentación, vaya nombre, una española chapada a la antigua, lo dice ella, no yo. Al poco tiempo de nacida se trasladó junto a su familia a Pailahueque, cerca de Victoria, al fondo de su familia, donde creció en medio de ríos, cerros y montañas, siguiendo el lento ritmo de la vida campesina, marcado por la sucesión de las estaciones, pero por sobre todo por la lluvia interminable del invierno sureño que bien conocemos los que allí vivimos. Hoy, a través de estudios académicos, sabemos que Brunet vivió en una infancia rodeada de libros. Su padre tenía una biblioteca impresionante, al igual que su tío Darío. Recibió sus primeras enseñanzas en su propia casa, gracias a una institutriz europea de quien aprendió el francés y varias profesoras particulares normalistas. Entre 1911 y 1914 viajó con sus padres a Europa. Recorrió, además de España, donde visitó a sus familiares, primos y tíos, Portugal, Francia, Suiza, Alemania e Italia. Allí, en sus palabras, se deslumbró. Vi ballet, teatro, visité museos, asistí a conciertos. Todo eso permitió que cuando mi vocación se hizo presente, yo tuviera una base sólida. En medio de sus entrevistas, como por ejemplo la de Leonor Mascayano de Villanovoa, que fundó en Concepción la Protectora de la Infancia y el Hospital de Niños a comienzos del siglo XX, en pequeñas dosis Brunet se atreve a revelar pasajes inéditos de su vida. Dice en medio del texto que cuando estaba visitando la sede de la protectora, o sea, estaba reporteando el terreno, la monja superiora que salió a su encuentro le recordó una escena de su infancia, la figura familiar y la buena sonrisa de la madre Eusebia, mi maestra de piano, a quien tanto quise. O cuando comenta sobre su verano en la playa en San Vicente, donde hacía de improvisada niñera de un pequeño niño llamado Claudio Arrau, cuya familia era amiga de la suya en Chillán y a quien en sus propias palabras describe: niñito enfermizo, pensativo y callado, cuyo genio me imponía respeto y cuya vigilancia me tornaba madrecita sosegada y previsora. Pero ¿qué hechos o circunstancias provocaron que Marta Brunet fuera escritora y periodista? Ella misma dice en una entrevista que muy joven
les comentó a sus padres que quería ser médico. Comillas, escandalizados por la idea, mi madre era española, con ello lo digo todo, no divisaban más porvenir para sus hijas que el de preparar dulce de membrillo y leer a Fernán Caballero. Solo quiero decir que Fernán Caballero no era Fernán, sino que era Cecilia Georg de Faber, una española hija de alemanes que escribía bajo seudónimo de hombre. Después, para colmo, les propuso que sería bailarina. Mientras hacía tiritar a sus progenitores con sus disquisiciones vocacionales, Marta escribía y escribía. Sus padres, inocentes ellos, creían que la escritura de un adolescente no podía ser más inofensiva. Pero esa vida cómoda que la acompañó en su infancia, cuenta Karin Gálvez en el prólogo, concluyó junto con la muerte de su padre, que empujó en ella la necesidad de tener un sustento y, de paso, ejercer el periodismo para lograrlo. En un texto publicado en el año 2010 en la revista Libros del Mercurio, otra escritora, nuestra última Premio Nacional de Literatura, Yamel Altit, entrega fragmentos de ese inesperado fin de su infancia sureña y el comienzo de la adultez de la escritora, diciendo: luego de la muerte de su padre, su situación económica cambió de manera abrupta y para sostenerse junto a su madre se dedicó, entre otros oficios, según algunas fuentes, a la quiromancia y, según otras, a la grafología. Se radicó en Santiago y junto a María Luisa Bombal participaron en una compañía teatral de aficionados que representó numerosas obras. Después de escribir crónicas y cuentos para diarios y revistas de su natal Chillán y Concepción, se incorporó al periodismo santiaguino. Comenzó colaborando en la revista Familia, de la cual llegó a ser su directora. También fue diplomática y recibió el Premio Nacional de Literatura en 1961, siendo la segunda mujer de la historia de Chile en ganarlo, después de su amiga Gabriela Mistral. Antes de leer el libro de Karin Gálvez, siguiendo los estereotipos predecibles de una escritora, me imaginaba una Marta Brunet solitaria, encerrada entre la psicología de sus personajes, sus escenas de campo chileno y su impresionante capacidad descriptiva. Jamás sospeché que su faceta periodística nos revelaría, o me revelaría más bien, a una mujer vibrante, sociable, cosmopolita, llena de inteligencia y humor. Sin duda, una mujer adelantada a su tiempo, con ideas claras sobre el rol de la mujer, del trabajo femenino, de la necesidad de una justa paga, por igual trabajo sin distinción entre hombres y mujeres, y de la urgencia de la beneficencia ante la pobreza, atenta a las abismales grietas sociales del Chile de comienzo del siglo XX, donde es evidente que la conmovía mucho, en especial la indefensión de los niños y de los viejos. En esta edición, Karin, como buena curadora, escoge con alma de coleccionista 41 piezas de las mejores crónicas, columnas y entrevistas, como ya han dicho. Y a través de estas tres dimensiones, el lector puede construir como un puzzle quién fue la otra Marta Brunet, la periodista. En 1927, en una crónica del diario El Sur, titulada Por los cines, Brunet muestra su faceta como crítica de cine, escribiendo sobre el estreno de la película de Miguel Strogoff lo siguiente: y hay que agradecer a los productores estadounidenses que han hecho que la adaptación respetara el final de la novela, sin cambiarla para satisfacer al público masa con el peso tradicional. Así como podía hablar sobre películas y actores como Dolores del Río o Gloria Swanson, era capaz de hacer una conmovedora defensa de la figura de la maestra rural. Esa es una crónica preciosa, diciendo: siempre he sentido la enseñanza como una religión, nací maestra, tal como otros nacen pintores o poetas o cantantes. O llenar de imágenes mi mente con la descripción inigualable del show de Josephine Baker o Josefina Baker, diciendo: lanza los pies, las manos, mueve el vientre, gatea, se arrastra como un reptil, brinca, los brazos parecen aspas locas de viento, las piernas dan bote en el suelo. Es una agitación delirante que corresponde a lo que aguardábamos de Josefina. En sus columnas, Brunet se ocupa de distintas temáticas, desde el cincuentenario de la promulgación del decreto Monátegui hasta de la maternidad, del MENS, del derecho a la mujer a la soledad, al espacio personal, y coincido con Claudia, lo escribió solo 6 años después que Virginia Woolf lo hiciera al otro lado del Atlántico y publicara Un cuarto propio. En sus entrevistas, y no había internet, así que no lo publico, en sus entrevistas, a ratos, trata con familiaridad a sus entrevistados, pero sin ser cómplice ni condescendiente, mantiene intacta su capacidad objetiva de verlos tal como son. Así, más que entrevistas, presenciamos verdaderas y profundas conversaciones, desde Joaquín Edwards Bello y María Monbel. Hoy tenemos ante nuestros ojos un rescate, el rescate de Karin Gálvez de la Brunet periodista, una oportunidad de reencontrarnos con una mujer del siglo XX que ayudó a pavimentar el enorme aporte que ellas
han dado a este oficio el periodismo en estas últimas décadas. Pero también es un llamado a visibilizar a tantas otras periodistas que aún siguen escondidas en bibliotecas y archivos, sin la justicia necesaria a sus trabajos. Hoy celebramos, y con razón, Marta Brunet, la periodista, está aquí, más viva que nunca. Muchas gracias. ¿Qué pasaste, Pilar? Gracias. Bueno, a mí me queda más que nada agradecer. Pero primero quisiera agradecer a las presentadoras de este libro, a la ministra Consuelo Valdés, porque desde que le propusimos presentar este libro hubo una gran disposición y entusiasmo por relevar la obra de Marta Brunet como mujer creadora. A Claudia Darri Grandi, cuyas investigaciones sobre prácticas lectoras y escrituras de mujeres sigo con atención, sigo permanentemente. Y a mi querida compañera de ruta, mi partner, profesora de periodismo de Pilar Segovia, por presentar este libro. Sé que no te gusta hablar en público y estás haciendo una excepción. Quisiera agradecer a Carolina Mardones, la decana de mi facultad, la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, porque siempre acoge e impulsa con mucha fuerza todos los proyectos que aporten a la formación de nuestros alumnos y al debate social. Doy las gracias también a Nicolás Leighton y a Simón Ergas de La Pollera Ediciones, a Simón no lo veo, debe estar por ahí, por su preocupada y respetuosa edición del libro. A mis compañeras de Periodismo Universidad del Desarrollo, Miriam Ruiz, Paulina Maureira y Marcela Lorca, por su incondicional apoyo siempre están ahí. También agradezco a mi familia, a mis padres que siempre están, generosos, incondicionales, a mis hermanos presentes, a mi marido y a mis hijos, mis motores de vida que hacen suyos todos los proyectos que se me ocurren locamente y se convierten en verdaderos fans de ellos. Y quiero agradecer también a Marta Brunet, aunque suena extraño. Su figura siempre ha estado ahí, a través de sus cuentos, de sus novelas. Cuando descubrí su faceta periodística, la aprecié aún más. Era periodista, como uno. Desde siempre he seguido mujeres chilenas que han roto esquemas culturales, sociales, políticos, y ella es una de ellas. Hemos tardado, pero por fin el país la está valorando. Mientras preparaba este volumen, hubo varios rostros desconcertados cuando mencionaba el nombre de la escritora, que en las fotografías de archivo siempre aparece con una sonrisa y sus anteojos negros. Sonrisa importante. Ella siempre sonreía, siempre estaba feliz, lo pueden ver y se plasman sus escritos. Y sus anteojos negros, sus anteojos que más que ocultar su ceguera, la relevaban. En más ocasiones de las que quisiera, no conocían a Marta Brunet. De hecho, como dijo la ministra, efectivamente no está hoy en las bibliografías y en las lecturas obligatorias de los colegios. Si la obra literaria recién se rescata como herencia para el siglo XXI, solo en 2017, cuando se cumplieron 50 años de su muerte, se reimprimió su obra narrativa completa, imaginen la faceta periodística, que hasta ahora definitivamente está a las sombras del olvido. Una dimensión relegada quizás por nosotros también los periodistas, y un prejuicio contra el periodismo que suele ser visto como una materia de segundo orden en relación a la literatura. Por eso fui feliz haciendo y trabajando en este libro. Cuando descubrí, por ejemplo, que entre 1927 y 1930 en la biblioteca, semana a semana en el Diario El Sur aparecía una sección llamada Caleidoscopio, donde ella, en honor al nombre, entrevistaba a nombres tan notables como Claudia Rau y María Bombel, hasta las pioneras de la beneficencia chilena, y también a funciones de críticas, de hacer crítica de cine, o también a funciones de vodevil, de frontón. Tan variado como su curiosidad, tan variado como su propia libertad. Luego, entre el 35 y el 39, ofició como reportera y directora en la revista Familia, una revista de editorial Zigzag, donde efectivamente escribía bajo el seudónimo de Isabel de Santillana, columnas bastante rompedoras en una revista aparentemente para señoras bien, y recetas de cocina bajo la firma de la hermanita Hormiga, recetas que luego compiló en un tratado culinario.
Más tarde expandió sus ideas al continente a través de publicaciones en el diario La Hora, en la revista Repertorio Americano y en la revista Atenea, donde ahí mostraba su impronta social, su impronta política, su impronta cultural. Y eso sucedió hasta fines de los 50, cuando ya también es nombrada como diplomática, como bajo el gobierno de Aguirre Cerda, y inicia sus labores como cónsul. Me parece que Marta Brunet, a diferencia de lo que dijo Ángel Rama, que decía que lo pasaba mal como periodista, yo creo que no, yo creo que disfrutaba de la profesión, y eso se nota, cuando uno disfruta de su profesión se nota en los escritos, se nota en lo que uno hace. Y no solo por su inagotable don conversador, que se aprecia en cada una de sus crónicas, sino también porque ella jugaba con distintos registros escriturales, bastante variopinto, jugaba con la subjetividad, con cómo se ponía como narradora, cómo enfrentaba a sus entrevistados, y mostraba ahí una versatilidad bastante insospechada y digna de lección para nuestras generaciones. En algunos textos uno puede verla interpelando seriamente a sus lectores, francamente molesta a veces, con opiniones muy fundadas. En otras, muy juguetona, usando el humor, usando la ironía, y además se permitía opinar de temas que de repente hoy día pueden ser políticamente incorrectos o pueden ser nimiedades. Y ella no temía parecer frívola, no temía equivocarse. Y eso también es una gran lección para hoy. Quizá una de sus mayores virtudes periodísticas, lo dijo Claudia, efectivamente era su capacidad de llegar a públicos muy diversos. Ella podía escribir desde temas de decoración, de manera muy informada, lo mismo de la moda, hasta de diplomacia. Y utilizando siempre una escritura muy refinada, algo que también podemos valorar hoy, donde el tema del lenguaje, el tema del vocabulario es un tema y es un tópico que estamos preocupados y echando de menos, y preocupados por que las nuevas generaciones lo trabajen y lo conversemos y lo trabajemos con los estudiantes. Siempre está ahí presente como tema. Hay otro aspecto de Marta Brunet que me parece una lección interesante para los periodistas de hoy, es que no buscaba ser protagonista, ni tampoco buscaba parecer inteligente, oculta. Ella de verdad tenía y mostraba un genuino interés por el otro, por conocer la vida del otro, por mostrar la vida del otro y retratarlo de manera justa y de manera real. Efectivamente, como comentaba Claudia, ella fue una precursora del periodismo literario o el periodismo narrativo, como decimos en América y en España. Un periodismo que estuvo en la época de ella partiendo, donde todavía había mucha discusión entre los literatos y los periodistas sobre cuál era el lugar que ocupaba cada uno. Un periodismo literario que hoy, sobre todo en América Latina, está muy en auge. Y ella se lanzó en respaldar esta hibridez entre la literatura y el periodismo. Y que era un tema que efectivamente en ese siglo, principios del siglo XX, se debatía acaloradamente. Y no era casual tampoco que firmara con seudónimo, era también una costumbre habitual en las mujeres de la prensa en el siglo, a principios del siglo XX. Efectivamente, Tom Wolfe en los años 70, en el Nuevo Periodismo, sistematizó las 4 técnicas del periodismo literario. Ella, 40 años antes, ya lo hizo. Observaba y describía con detalle, registraba los diálogos directos entre sus personajes, según la necesidad de la historia se narraba dentro o fuera, y además describía con mucha precisión detalles del ambiente, de sus personajes, del vestuario, de estilos de conducta, incluso del estatus del personaje al cual ella estaba entrevistando. Quisiera citar a Tomás Eloy Martínez en su recordado discurso Periodismo y Narración, Desafíos para el siglo XXI, donde expresa que no es un azar que los grandes novelistas como Marta Brunet se hayan iniciado las vías de las letras desde el escenario periodístico, maestros del idioma castellano que usaban sus plumas pensando en el lector antes que nadie. Un camino posible porque, comillas, como dice Tomás Eloy Martínez,
Para los escritores verdaderos, el periodismo nunca es un mero modo de ganarse la vida, sino un recurso presidencial para ganar la vida. Tal era la mirada de Marta Brunet. Muchas gracias.